me gustó de Fuera de la Ley como guión fue que, bueno, además de la leyenda de Josie Wales, era la primera vez que se trataba a los indios con sentido del humor. Me encanta el argumento de la película. No es solo un hombre que intenta rehacer su vida después de las horribles experiencias vividas durante la guerra. Es una persona convencida de que todos los seres humanos pueden vivir juntos sin necesidad de eliminarse unos a otros por placer o por envidia. Josie Wales se ve inmerso en una comunidad que crece a su alrededor. Él intenta escapar, pero la comunidad se expande y siempre le alcanzan. No sé por qué me atraen tanto los personajes que van en busca de una estabilidad familiar o quieren sentar cabeza. Debe ser por la atracción que siempre he sentido hacia las familias que permanecen unidas. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Estamos escuchando la entrevista traducida al español en un documental que hay ahí en YouTube, aproximadamente una hora dura ese documental. Yo lo vi, está muy interesante. Hay varios en YouTube sobre Clint Eastwood, y bueno, en esta semana que la titulamos de alguna forma editorialmente, no esperábamos tanto, porque aquellos que seguimos la carrera de Clint Eastwood desde el principio, parecía que el hombre venía para un lado, digamos, o sea, tiene una carrera perfilada como héroe de acción, ya lo dijimos. Bueno, digo porque hay mucha gente que empezó a verlo a los años 90 o los años 80, y ese era otro ya Clint Eastwood. Obviamente en el 2000 y en esta década incluso, también ya está como un autor o como un gran realizador. Durante la primera mitad de su carrera quizás no lo teníamos tanto, por eso el subtítulo de No esperábamos tanto. Amigos, vamos, para seguir hablando de Clint Eastwood, vamos a darle la bienvenida al crítico de cine, Guillermo Sapiola. Guillermo, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Cómo andás? Escuchando la frase del documental sobre Eastwood y esa referencia de Josie Wales, que me pareció muy interesante porque de alguna manera denuncia o revela un giro interesante en la carrera de Eastwood. Es decir, ese defensor de valores familiares, esa reivindicación del indio, aunque no sea tan cierto de que él fue el que por primera vez trató al indio con humor y cosas por el estilo, tendría que revisar un poco más a John Ford, pero de todos modos, es cierto que de alguna manera marca como un giro en la... Sí, en esa película en concreto, digamos, te comento, así entre paréntesis, yo no sabía que íbamos a empezar así, con Josie Wales, pero en Netflix hay un documental hecho por un indio, un nativo norteamericano, un cineasta nativo norteamericano, sobre el rol de la tergiversación de los indios. Entonces participa Clint Eastwood, por eso lo vi, y una de las cosas que muestran, especialmente la película de Josie Wales, y lo que muestra es que este veterano cacique que anda con Josie Wales, rompe el cliché, no es sabio, es un medio bandido, no sé cuánto, digamos, el propio Josie Wales también le hace chiste, porque se le aparece el cacique por atrás y dice, esto solo lo puede hacer un indio, y Josie Wales eso es cierto. Y es cierto también que de alguna manera podríamos retroceder un poco más para enmarcar a esa película y otras anteriores y otras posteriores en esa evolución, porque cuando el otro día recibí el mensaje de ustedes, y me dijeron, bueno, ¿qué enfoque le querés dar a esto? Y yo dije, no tengo la más pálida idea, vamos a ver cómo empezamos. Y me quedé pensando hoy cuando venía para acá, la idea que me surgió, no sé qué han hablado hasta ahora antes de Clint en el programa, es el carácter un tanto excéntrico de la trayectoria de Eastwood en el cine norteamericano de los 60 para acá. Es decir, creo que es el único caso de una estrella de primera línea del cine norteamericano que no se convierte en una estrella en los Estados Unidos. Es el primer dato. Es interesante, sí. Es decir, es el hombre que llega convertido en una estrella desde Italia. Claro. O sea, en un momento en que además el género que va a aparecer encarnando en Estados Unidos está agonizando. Exacto, sí. Y nadie da un peso, digamos, por el spaghetti western, exacto, ¿no? es decir,
dos datos y volviendo a lo de los indios me puede servir como referencia para hacer otra referencia a indios un poco anterior. Eastwood es un actor secundario o un actor de televisión en la serie Rawhide y algunos más en los 50 en Estados Unidos. Viaja a Italia en un momento en que el western está en decadencia, es decir, recordemos que en 1962 John Ford nos invitó al funeral de John Wayne en Un tiro en la noche. Es decir, de alguna manera es la muerte del género clásico. Que el western empieza a desaparecer. Mientras los 50 fueron la invasión del western en la televisión, en los 60 empieza el tobogán, con la excepción de Sam Peckinpah, que quizás sea la última gran figura de la televisión clásica, con una visión crítica de ella. Y justamente como reemplazo de esa decadencia del género y esa casi desaparición del género, es la época de Vietnam, de los derechos civiles, del cuestionamiento del pasado y por lo tanto la ruptura de ciertas visiones épicas, surge el spaghetti western para rellenar el agujero que en las pantallas europeas ha dejado la falta del western norteamericano. Ah, mira, no sabía, nunca se me imaginé que era por eso. En parte, estoy simplificando una realidad más compleja. No, es posible, John Ford después intentó un western más, pero no le salió muy bien. No, hay alguna cosa más, y enseguida podemos llegar a Joseph Welles en un ratito. Pero hay una fecha que a mí siempre me ha intrigado. Perdón, en Europa se hacían western desde antes. En los años 50 en España se hicieron algunas películas con El Coyote, que es un héroe enmascarado de una serie de novelas españolas, en realidad un latino en el oeste, pero hubo alguna que otra. Pero fíjate esa fecha que a mí me parece reveladora. El último western de John Ford y el último western de Raoul Walsh, El ocaso de Cheyenne y La Brigada de los Valientes. Las dos son de 1964 y las dos son películas pro-indias. Y Por un puñado de dólares es de 64. Y Por un puñado de dólares es de 1964. Exactamente. Es decir, de alguna manera, el nuevo héroe o el antihéroe, El hombre sin nombre, nace el mismo año en que los dos viejos maestros se despiden del género. Claro. Con películas pro-indias, con películas de alguna manera revisionistas de la mitología clásica. Sí, pero aparte la de John Ford no es completa, tiene un poco irregular. Me acuerdo. John Ford tuvo líos de producción. Es un poco fallida. Pero de alguna manera es una película pro-india. John Ford decía, estuvo a favor de los indios en Fort Apache en el 48. Digo que sí, por eso... Sí. No, y que aparte fue... de todas formas, hay un detalle también. Hay que pensar que estábamos en los 60 y como decís vos, toda esa revolución que había a nivel cultural, ¿no? Exacto, el western se basaba en el héroe y eso es lo que entra en crisis. Y desde Europa viene el antihéroe. Es decir, el hombre sin nombre es un antihéroe. Es políticamente incorrecto, es una moral. Incluso el título, El bueno, el malo y el feo, es una broma. Claro. El bueno es tan malo como el malo. Exacto, sí. Uno veía, es más simpático, pero uno veía a Clint Eastwood, ese es el bueno, ¿cómo será el malo? Entonces... Sí, claro, exacto, por eso. Es decir, hay una cuota de cinismo. Claro. Y significativamente, es más, estaba pensando algo todavía. Ese periodo, justamente, de espagueti y western berreta, porque los de Leones son buenos, los otros son una porquería en general. Sí, están los de Ringo también, que para mí los Ringo... En general, claro, pero hay una cantidad de actores norteamericanos de segunda línea, o en decadencia, que se los lleva Italia para western berretas. Chisme al parecer, al pasar. ¿Ustedes saben quién fue el primer actor en quien Sergio Leone pensó para ser El hombre sin nombre? No. Steve Reeves era el actor que hacía de la película de Hércules. ¿Quién? ¿Cuál? Steve Reeves. El forzudo de las películas de Hércules, que rechazó 2 papeles porque no le interesaba el cine. Le ofrecieron El hombre sin nombre y le ofrecieron 007. Rechazó los 2 papeles. Bueno, leí que Clint Eastwood también le ofrecieron 007 y él dijo que no. Exacto. Porque pensaba que tenía que ser británico el hombre. Exacto, sí, claro, pero es más british. Bueno, pero me interesa el enganche para volver a Estados Unidos, digo, porque creo que ese hecho de convertirse en una estrella en Italia. Vuelve a Estados Unidos en el 68, en un momento
Bueno, nada menos que el 68, sí, sí, claro. Los hippies, la contracultura, el LSD, un año después va a ser Busco mi destino, El graduado vino el año anterior, Bonnie and Clyde debe ser de ese año, es decir, e incluso los pocos westerns que se hacen en Estados Unidos en esa época, en especial los de Peckinpah, que son los mejores, son de alguna manera post-westerns. La Pandilla Salvaje se desarrolla en 1917. En la balada del desierto, el héroe muere atropellado por el primer automóvil que llega al oeste. Sí, sí, son crepusculares, el amor western. Sí. La primera película importante de Peckinpah se llama Pistoleros del atardecer. Claro, crepuscular. O sea, estamos hablando de un género que queda como que está quedando en el pasado. Y Eastwood lo que trae de Italia al principio es el spaghetti. Claro. La primera película producida por Malpaso, protagonizada por Eastwood y no dirigida por él, sino por Ted Post, la marca de la horca, tiene mucho de spaghetti. Es decir, el gusto, ese cierto gusto por la violencia, los primeros planos sangrientos. Hay una cuestión, yo digo, pero digo, capaz que no me equivoco, es que el spaghetti western yo veo algo como de historieta, digamos, algo muy estilizado, y en la marca La Horca, sin duda, que son como una historieta. Sí. La marca de La Horca es Eastwood pidiéndole al director Ted Post, que siempre es un director secundario, era el que hacía las secuelas normalmente, es decir, hicieron Planeta de los Simios, bueno, la secuela Bajo el Planeta de los Simios, la segunda está dirigida por Ted Post, o sea, le daban los trabajos segundones. Y Eastwood funda Malpaso y su primera producción es esa, que se parece mucho a una película de Leone Berretta, de alguna manera. Y ahí es interesante el salto que va de ahí a Joseph Wales, que es es el segundo western que Eastwood dirige, porque el primero, La venganza del muerto, todavía es muy italiana. Es decir, tiene sangre salpicante, tiene sexo más violento, y tiene un dato que a mí me parece interesante. Después hablamos de los policiales, que también tienen que ver con esto. Cuando Clint abandona el sombrero de Stetson y se convierte en Jerry el Sucio, que es de forma casi simultánea. Pero el primer western que Eastwood dirige, La venganza del muerto, ya desde el título nos dice algo, y en el desarrollo de la película se cumple más aún. Hay una fuerte sugerencia de que el personaje es un fantasma. Exacto, es metafísica la película, es una cuestión metafísica. Al igual que en El jinete pálido. Sí. Donde el jinete pálido aparece súbitamente en medio del desierto como respuesta a una oración de la chiquilina. Mientras el padre lee la Biblia, el capítulo del Apocalipsis que dice: y contemplé un jinete pálido y su nombre era muerte y las fuerzas del infierno le seguían. O sea, en las dos películas, tanto en El jinete pálido como en La venganza del muerto, el héroe puede ser un espectro. No, pero aparte en La venganza del muerto hizo una cosa rara, digamos. Igual a mí no me entusiasmó como western. Lo raro que hizo fue poner un pueblo en el oeste pegado a la costa. De cobardes. No, pero está pegado a la costa. Está en un pueblo, digamos, como hemos visto siempre, pero pegado a la costa, y aparte nuevo, o sea, todo reluciente, madera reluciente, por recién estaba. Lo hace pintar todo de nuevo. Esa cuestión... Es una película de clima raro, es una película de clima extraño. Pero lo que voy a decir es esto, digo que ahí todavía hay... No, además incluso le pidió bastante, otra vez, esa cuota de amoralidad del espagueti western. Sí. Que es ahí donde Joseph Wales marca un matiz, y me parece que marca lo que quizás sea el rasgo significativo de Eastwood. Mientras, a nivel de dirección, es decir, a nivel de directores debutantes, Eastwood pertenece a una generación de gente más joven que él. Quiero decir, él nació en 1930. Casi toda la patota de cineastas norteamericanos que debutan entre el 65 y el 70, Spielberg, Coppola, Scorsese, etcétera, son unos 6, 7, 8, 10 años menores que él. Sí, son del 40. Como director, él es más veterano, aunque integra una generación de realizadores un poquito más jóvenes. Pero curiosamente, contra la mayoría de esos otros que
tal vez Spielberg y Lucas, que vienen después, sean los más tradicionales, los más convencionales, pero los dos eran más contestatarios, más cuestionadores, más transgresores. Eastwood de a poco se va convirtiendo en un cineasta mucho más clásico. Y quizás Joseph Wales ahí sea el click. Una película donde a mí personalmente su western es el que más me gusta más que Los Imperdonables, pero es una opinión personal que puede ser. Mirá, ¿te gusta más que Los Imperdonables? Sorprendente. Sí, más bien digo que Los Imperdonables no me gusta demasiado, pero no te gusta demasiado. Empieza a recibir pedradas. No, sorprendente para alguien que digo que le gusta mucho el western. No, me gusta, pero no es, digamos, no es una de mis favoritas. Pero quiero decir, Joseph Wales me parece que cumple un clic importante en este sentido y demuestra la astucia de Eastwood como productor. Ya olvidémonos del director y del actor. Como productor, Eastwood empieza a cuidar su imagen cinematográfica. Y ahí hagamos un pequeño desvío, hablemos de Harry el Sucio y después volvamos al western. No, simplemente para hablar de Joseph Welles, un detalle, que el guión era de Phil Kaufman, el director alemán, y que él empezó a dirigirla, y bueno, y él como productor, el Clint Eastwood dijo, no, vos querés hacer otra película, la hago yo. Duda. Pero además, quizás lo que no termina, lo que chirria un poco en Joseph Wales, pero no es un defecto muy grave, es que el retrato de personajes y esa creación de una utopía multicultural post-guerra civil, casi hippie, por decirlo de alguna manera, de alguna manera contradice un poco la imagen del hombre sin nombre, que el personaje de Joseph Wales en parte todavía conserva. Sí, pero es un vengador que había matado a la familia. Exacto, pero es ese personaje que decís vos, pero lo va como enriqueciendo, le va dando distintos matices. De alguna manera hay un arco dramático en la película. Exacto, sí. No es el esquema que es el hombre sin nombre, es un arquetipo. Exacto, sí, es una historieta. Es un personaje más profundo. Sí, de acuerdo, más profundidad. No, también la marca del muerto, estoy pensando también en la de, ahora no me acuerdo, pero hay una también que la dirigió Don Siegel, que es va a una casa llena de mujeres y al confederado se lo quieren violar todos. Es cierto, el engaño. Y el engaño es que casi Tennessee Williams en el oeste. Es una cosa rarísima, o sea, todas unas mujeres que se pelean. Es muy excéntrica, además termina con un final trágico. Termina un final trágico, pero parece incluso muy erótica. Y asediado por esa colección de neuróticas que lo destruyen, ¿no? Sí, todas las mujeres querían acostarse con él y él no podía salir corriendo, digamos, porque estaba herido. Exacto, o sea, estamos hablando de western que todos es un poco distintos, todos un poco distintos. Es buena. No, pero hay un dato que quizás, antes de volver a ese Welles, que puede aportar algunas pistas más, hay un dato que a mí me parece interesante. Yo decía, Eastwood se reencuentra de alguna manera con una tradición clásica que descubre a través de un director italiano como Leone. Sergio Leone, que recordemos que Leone filma un fragmento de Eres una vez en el oeste, película en la que Eastwood no actúa, pero que Eastwood originalmente iba a ser el personaje de Charlie Bronson. La filma en Monument Valley, es el decorado favorito de John Ford. Claro. O sea, Leone llega a viajar a Estados Unidos para hacer una parte de su película. Aunque no se llevó a Eastwood consigo, Eastwood siguió por cuenta propia. No, pero cuando ahí se produce justamente el otro clic. Guillermo, para el otro clic que es, vamos a pasar al policial, a Harry Callaghan, Harry el Sucio, supongo pero yo. Iba a hacer una pequeña referencia a una cosa y enseguida saltamos a Harry. No, porque hay que terminar el bloque y después pasamos a una pausa. El clic justamente es ese, el encuentro con Donald Siegel. Con Donald Siegel. El encuentro con Donald Siegel. Recordemos que Los Imperdonables está dedicada a dos directores, a Sergio y a Don. A Sergio y a Donald. Claro. Sí. El primer encuentro con Donald Siegel es Mi nombre es violencia, donde es un policía del oeste que viaja a Nueva York a perseguir un sospechoso que se le escapa. Y después viene Harry el Sucio. Pero el primer trabajo que Eastwood dirige, es decir, su primer trabajo como director, no es el policial aquel de la mujer a la que tira por la ventana, Play Misty, no. Play Misty for Me,
sino un documental de 12 minutos sobre Donald Siegel. Ah, ¿sí? Sobre Donald Siegel. Sobre Donald Siegel, que se llama The Storyteller, el narrador. Muy bien, Guillermo Zapiola, aguantame en línea, vamos a hacer una breve pausa, amigos, estamos en La Máquina de Pensar, conversando con el crítico de cine Guillermo Zapiola, entusiasmadísimo escuchándolo hablar de Clint Eastwood. Después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el crítico de cine Guillermo Zapiola en torno a Clint Eastwood. Guillermo, nos quedan 10 minutos, así que dale. Pasamos al segundo nivel, que es Sergio Leone pasa a Don Siegel, este hombre. Ahí va. Y Don Siegel necesita a alguien para ser al detective Harry Callahan. Curiosamente, Eastwood no fue la primera opción. Ah, ¿no? Sinatra, John Wayne y en tercer lugar Clint Eastwood. Después se dio cuenta de que se había equivocado y John Wayne trató de hacer de Harry en McHugh y estaba demasiado viejo para hacerlo. Ah, sí, eso. Y Frank Sinatra no quiso hacerlo por unas cuestiones morales o algo así, digamos, ¿no? Creo que no, algo por el estilo. Pero ahí va. Creo que era Scorsese el que decía que los dos grandes géneros del cine, los dos grandes géneros populares del cine norteamericano responden a dos geografías diferentes. El western nace en la frontera, el policial nace en la ciudad. Claro. Y de alguna manera, justamente, la primera película de Eastwood con Siegel es el viaje del campo a la ciudad. De un cowboy a la ciudad. Exacto, mi nombre es Violencia. Que incluso Harry es el cowboy en la ciudad. Exacto. Y además, el policía que se saltea las reglas, que actúa por cuenta propia, que le falta respeto a las autoridades, que está al borde de ser un escuadrón de la muerte unipersonal. Esa palabra, Escuadrón de la Muerte, claro, para aquellos que no vivieron, pero cuando se estrenaba acá en Uruguay, yo me acuerdo en los 70, se hablaba Escuadrón de la Muerte en Brasil, bueno, acá también había paramilitares, y Harry el Sucio parecía como una especie de paramilitar también. Sí, pero ¿en qué película se habla del Escuadrón de la Muerte en Brasil? Ah, pues se menciona, ¿no? En Magnum Force, la segunda película de Harry el Sucio. Donde Harry combate un escuadrón de la muerte. En el 73, exactamente. Sí, Harry combate un escuadrón de la muerte. Es decir, hay un grupo de policías que se dedican a matar delincuentes que se le escapan a la ley. Claro. Ahí demuestra que Harry no era fascista, sino ahí está peleando contra los fascistas en la policía. Exacto, incluso en algún momento uno de los policías corruptos, fascistas, le dice: yo creí que usted era uno de los nuestros o que estaba contra el sistema, y él le contesta: estoy en contra del maldito sistema, pero denme una alternativa razonable. Claro. O sea, ahí hay como decir, demuestra que como productor Eastwood cuida a su personaje para que pueda llegar hasta cierto límite, pero no pasarse de ese límite. Y no hablemos de las películas posteriores, que ya son más complejas, ¿no? O sea, no, pero ahí, perdón, digo, en esa línea que vos dijiste, está, yo creo que una especie de columna vertebral que va a estar en todas las películas tan distintas que hizo después, que es la siguiente: es la idea de que el protagonista, el héroe, digamos, es un tipo que hace lo que tiene que hacer y no le importa a los tecnócratas, los burócratas o los que dudan, digamos. Hay un ultraindividualismo. Exacto, bien del western y bien casi de la vieja frase de John Wayne en Hondo, es decir, un hombre debe hacer lo que debe hacer. Exactamente, es esa frase. La frase definitoria, ¿no? Exactamente. Eso es cierto. Pero también es cierto que hay una cuota de moral del Antiguo Testamento, por decirlo de alguna manera. Ojo por ojo. Sí. Castigo, puritano, sí. Puritanismo. El puritanismo del western también. Casualmente, en Río Místico, película que es mucho más compleja y mucho más ambigua, pero también se desarrolla nada menos que en Boston, Massachusetts, es decir, la ciudad puritana por antonomasia, y se desarrolla del lado de los condenados, no del lado de los salvados, de los predestinados según Calvino a la salvación, sino del lado de los perdedores, del lado de los condenados. Sí, no, y aparte en Río Místico se aplica lo del ojo por ojo. Exacto. Y precisamente, digamos, la moraleja de la película es que te podés equivocar fiero con eso. Exacto, sí, por eso, digo, es el ojo por ojo, pero aplicado al lado equivocado. Exacto, sí, equivocando. O sea, hay como una autorreflexión. Y en ese sentido también Los Imperdonables es como también una autorreflexión, aunque
con Lourdes es más complejo porque empieza siendo la desmitificación del personaje y termina construyendo un mito en 20 minutos finales. Sí, ¿no? sí. Bueno, pero fue lo que hizo, por ejemplo, no, te cambio así violentamente, pero García Márquez, Cien años de soledad, desmonta, digamos, la figura del héroe tipo Rivera, La Valleja, no sé qué, de liberales conservadores, y después termina montando otro tipo de héroe, ¿no? Sí. Y es un héroe humano, entonces que nosotros empatizamos con él porque es súper humano y termina al final como un diablo vengador, ¿no? Sí, hay algo de eso, efectivamente. Es mítico. Y después hay una película de la cual no hemos hablado, nadie habla, no sé por qué, que a mí me gustó mucho, que me hizo mucha gracia, que es Space Cowboys, ¿no? Sí, era graciosa. No era una gran película, ¿no? Pero era como simpática. Pero los actores, todos ellos, es impresionante. Tommy Lee Jones. Los tipos parecían divertirse bastante haciendo lo demás. Era como una cosa distendida, juguetona. El argumento es increíble, ¿no? Uno nunca se la puede tomar demasiado en serio. Pero está bien contada, corre bien, No, además hay un dato que genéricamente, no sé si eso ya se habló en algún momento, algo que hay que poner en el haber de Eastwood, más allá de sus westerns, sus policiales, sus dramas, sus películas románticas, sus biografías como Bird, es el hecho de ser un director inteligente que sabe que dispone de un actor mediocre y sabe usarlo. Es decir, tomemos los puentes de Madison. ¿Qué hacen los puentes de Madison? Apoyar sus escenas dramáticas más complejas en Meryl Streep. Sí. Es decir, el director Eastwood sabe que el actor Eastwood no le va a responder en algunos momentos clave. Conclusión, lo coloca en un contraluz, lo coloca en un costado del cuadro, y deja que sea ella la que lleve el peso de la escena. Incidentalmente, truco aprendido por Clint, de John Wayne y de Ramsey Scott, que hacían lo mismo en sus mejores westerns, dejar que los personajes secundarios tuvieran un peso fundamental en las escenas claves y que su intervención fuera decir la única frase importante de la escena. Y ahí sí que, claro, ganabas mucho más importancia, ¿no? Porque decías una sola frase. Pero no exigiéndole que actuaran lo que no podían actuar. Es increíble, estoy mirando algo, digo, pero otra cosa que destaca de este hombre, que no es, por ejemplo, por compararlo con el más grande, con John Ford, es la variedad extraordinaria que tiene. Por ejemplo, estoy viendo que en el año 92 estrena Los Imperdonables, al año siguiente En la línea del fuego y Un mundo perfecto con Kevin Costner, y en el año siguiente Los puentes de Madison. Estamos hablando de películas muy distintas. Sí. También podemos decir, ya que hablamos de John Ford, podemos decir que entre el año 39 y 41, decían 3 años, hizo La Diligencia, El joven Lincoln, Alrededor de tambores, Niñas de ira, Qué verde era mi valle, Hombres de mar y Camino de tabaco. Sí, 7 películas. Ahí son, sí, no, y también son bastante variadas esas, y un tipo que hizo 145 películas. No, y en el 2006 se hace un experimento raro que es hacer lo de Iwo Jima desde los dos puntos de vista. Desde los dos puntos de vista, que además fue muy curioso porque Spielberg lo contrató para hacer la primera. Sí. Y mientras estaba rodando, alguien le alcanzó el libro con la otra. De la versión japonesa, la visión japonesa. Claro, con la versión japonesa, el punto de vista japonés. Y caramba, acá hay otra película. Sí. Y saltó ahí. Digo, es un tipo con inquietudes. Además, es un conservador curioso. Porque hay pocos conservadores que sean capaces al mismo tiempo de ser tan críticos con la sociedad norteamericana como lo es Eastwood. Es decir, una película de Medianoche, El jardín del bien y del mal, por ejemplo, es una visión muy surrealista, muy loca, de una sociedad sureña muy cerrada y muy... Es decir, yo me imagino al rubio y liberal Robert Redford haciendo una película de esas características y no me sale. No me sale. Sí. Es más luminoso y más plano. Y es más plano, más esquemático. Este hombre siempre está en torno a esos grises, y aparte hay un detalle, alguien dijo que es conservador desde el punto de vista fiscal, pero en todo lo demás, porque en el tema del aborto, en el tema de la eutanasia... No pertenece a la derecha religiosa, en todo caso es la derecha atea o la derecha agnóstica, ¿no? Una película como $1 Million Baby, por ejemplo, que a la derecha religiosa con el tema de la eutanasia y todo lo demás tiene que molestarlo, ¿no? Y cosas por el estilo. Guillermo, se me terminó el tiempo. Sí, me imagino ya.
Somos Radio Uruguay, 1050 AM en Montevideo y sus repetidoras en FM 103.9 en Colonia, 100.1 en Bella Unión, 98.7 en Artigas, 104.3 en Salto, 103.5 en Paysandú, 92.1 en Mercedes, 92.7 en 33, 102.9 en Fraiventos, 106.1 en Minas, 103.7 en Tacuarembó y 105.1 en Durazno. Emisoras de Radiodifusión Nacional del Uruguay. Muy bien, ahora amigos, vamos a inaugurar la columna Simplemente Sangre. Para eso vamos a darle la bienvenida a Mercedes Rosende. ¿Cómo le va, Mercedes? Muchas gracias por la invitación, Pablo. Me va muy bien. Simplemente Sangre, una columna que está planteada como la serie negra en todos sus ámbitos. Que no sé cuáles todos son sus ámbitos, pero bueno, en todos sus ámbitos. No sé tampoco bien cuáles son sus ámbitos, pero bueno. Generalmente esto se empieza, y aviso que no lo voy a hacer por ahora, explicando las diferencias que hay entre novela policial y novela negra. Yo quería empezar por otro lado. Yo quería empezar como para calentar motores, hablando de mi decálogo de novelas negras o policiales favoritas. Top 10. Mi top 10, que en realidad no tiene 10. Mis 10 favoritas son 13 o 14, a veces son 16 o 9. Bueno. Pero es un decálogo igual, vamos a llamarlo de alguna manera. Digamos, no seamos muy prejuiciosos. Y no seamos demasiado exactos porque no vinimos a hablar de matemáticas. Perfecto. Bueno, entonces, te decía que me gustaría arrancar por ahí porque hay muchas que creo que casi todos las hemos leído. Entonces, es un poco como repasar también esa especie de canon clásico que hay. Y después también ver un poco el interés de la gente en este caso tuyo, porque sos el único que tengo adelante. Bueno, pero yo también soy gente. Le podemos preguntar a Alejandro, que está en controles. Sí. Pero bueno, son, como te decía, son unas 12, 13, 14, 15, 16 novelas según el tiempo que tengamos, que creo que mucha gente ha leído y que está bueno comentar y que está bueno formar como una especie de canon clásico. Perfecto, ¿no? Aparte estoy seguro que hay mucha gente que no leyó todas. Exacto. Y a veces hay un título que puede ser interesante. Digamos, bueno, ¿no? Es que yo justamente podría empezar por una que no leí, por alguna que no leí. Ah, y que está en tu decálogo, una que no leíste. No está en mi decálogo, pero justo me hiciste acordar a las que no leí. Yo he leído poco de Conan Doyle, por ejemplo. Sin embargo, leí El mastín de los Baskerville, y me parece que tiene que estar, ¿no? Pero sin embargo, confieso que no me dieron mucho las ganas de seguir leyendo. Leí también los cuentos, creo, pero bueno. A mí, vos sabés que me gustaron más los cuentos. Los cuentos. O sea, me gustaron, me atrapan porque fue una cosa de cortita y al pie. Es muy conciso Conan Doyle. Empieza en la primera línea y termina el caso donde hay que terminar. En la última. O sea, no. Es una cosa sorprendente. Algún día le llegará y seguiré con algunos otros títulos de Conan Doyle. Bueno, pero vamos a empezar entonces con el decálogo de 13. Yo me quedé pensando, no está en orden de mejor a peor, no. Está ordenado de forma tan arbitraria como los 13 del decálogo. Perfecto, estaba ansioso por el primero. Empecé por Graham Greene, que generalmente no es incluido en las listas de novela negra, sino en las de thriller generalmente, pero para mí es la típica novela negra, incluso con algunos elementos policiales, ¿no? De novela policial. Y la primera que leí, que me resultó absolutamente impactante, que fue El americano impasible, ¿no? Por lo que tiene de literatura, porque siempre pensé que Graham Greene es alta literatura, y por lo que tiene de metáfora también, porque es un tipo muy inteligente y desarrolla un triángulo amoroso entre un norteamericano, una vietnamita y un europeo, ¿no? En este caso un inglés, que era justamente, como te digo, una metáfora de la política de aquel entonces, ¿no? Hay 3 o 4 libros de Graham Greene que a mí me resultó muy difícil elegir uno, porque te digo es muy bueno, por lo menos me gusta mucho, Y pasa más allá de, como decís vos, del tema policial o thriller,
estamos hablando para mí de muy buena, de alta literatura. Alta literatura. Una vez escuché, y creo que lo comentamos, que alguien decía que Graham Greene no era un gran escritor porque no había mojonado la literatura. Exacto. Y no pienso eso. Él desarrolló algo que sí estaba ya transitado y lo desarrolló con muchísima altura. Y me parece que contribuyó a la alta literatura policial. Sí, yo una vez el crítico Ignacio Echeverría pues lo ponía como ejemplo de un muy buen escritor o excelente escritor, pero que no había innovado en lo que era la novela, por ejemplo, ¿no? A mí me parece que es un gran escritor. Es un gran escritor. Y aparte cuando lees ensayos literarios de él sobre otros escritores es extraordinario también. Sí. Bueno, pero ahora, ¿qué otros? Porque hay varios. Me quedé pensando cuál elegí. Bueno, elegí, como te decía, El americano impasible porque reúne un montón de condiciones, estar excelentemente bien escrita, como te decía, una metáfora política. E incluso, perdón que te interrumpa, pero también algo raro, anticipa lo que iba a ser la política, anticipa la guerra de Vietnam, todo es una cosa sorprendente. Pero es que vos fíjate que él además se animó a hacer algo que en aquel entonces se animaba muy poco, que es hacer una crítica sangrienta a los Estados Unidos, ¿no? O sea, también se jugó mucho con esta novela, o sea que me parece que no es un dato menor la valentía que tuvo en ser un opositor cuando él mismo vivió en Vietnam, ¿no? Una gran novela y que ha generado películas, por lo menos dos, hay una remake que trabaja Brendan Fraser y creo que Michael Caine, y es muy buena película también. Bueno, y como te decía, también me costó mucho elegir cuál de las de Graham Greene, porque había otras que Los comediantes, El tercer hombre, que es El tercer hombre está espectacular, sí. Hay una que es graciosa que se llama Nuestro hombre en La Habana. Muy buena también. Muy buena. Muy buena. Bueno, después, en segundo lugar, yo dije, no puedo inventar un canon si no pongo a Henning Mankell. Me quedé pensando las novelas de Henning Mankell, cuál era la que más me había gustado, y no sé cuál me gustó, pero la que mejor recordaba era la primera, creo que es la primera, la primera, Asesino sin rostro, que es el asesinato de dos ancianos por un torturador que antes de matarlos, los somete a torturas y demás. Pero, ¿por qué me acuerdo mucho de esta novela? Me acuerdo mucho porque es donde presenta a Wallander, y el tipo es uno de esos policías sombríos, ¿no? Él echa mano al policía sombrío, adicto al alcohol, a los somníferos, no duerme, sus relaciones familiares son un desastre, come mal. Y vive en un pueblo chiquito también. Vive en un pueblo chico, sí, no sé si eso es malo, no sé si eso tiene que ver con las adicciones. Pero bueno, Pero te muestra, digamos, ahí lo que siempre está mostrando Mankell, es como que en el pueblo chico puede pasar de algo así. O sea, siempre hay grandes como líneas que, no sé, parecen, no te digo grandes conspiraciones, pero después aparecen organizaciones ocultas, aparecen... Es que en este pueblo lo que hay detrás de esta novela es el racismo y la xenofobia de un pueblito muy chiquitito, de una zona prácticamente rural. Entonces él también siempre está mostrando esas taras que hay detrás de un país que uno imagina perfecto, claro, ¿no? Claro, entonces yo creo que todos nosotros descubrimos que había prostitución y mafias y tráfico de influencias y no sé qué más en Suecia, sobre todo corrupción, ¿no? y corrupción gracias a Mankell, o sea que me pareció que también lo tenía que traer como escritor, y que lo tenía que traer también porque era como que ayudó a correr un telón. Asesino sin rostro, entonces elegiste. Asesino sin rostro, sí. El halcón maltés. El halcón maltés. Lo leí hace muchísimo tiempo, me acuerdo poco, pero me acuerdo que también me impresionó como alta literatura. Dashiell Hammett, además de todas las de todas las versiones cinematográficas que tuvo esta película, y otras novelas de él, es literatura de primera, ¿no? Sam Spade es el detective. Exacto, y además inaugura también en esta novela a su detective Sam Spade, que me parece que también él ahí de alguna manera inventa el detective
rudo, a veces, no sé si corrupto, pero ahí al borde, el tipo que le interesa más el dinero que la moral, también un poco seductor. Y es como que también está un poco como en la periferia de la sociedad, él observa la sociedad, o sea, está entre la policía, la sociedad, digamos, él va, y aparte descree todo, ¿no? Muy escéptico. Es que yo te voy a decir algo que dice Paco Ignacio Taibo, la novela negra, y creo que Dashiell Hammett es prácticamente uno de los inventores de lo que es la novela negra. La novela negra refleja más la historia hoy en día que la propia historia. Es decir, si vos te vas a lo que es, si viniera un extraterrestre y quisiera saber qué pasa hoy en México, quizás habría más leyendo novela negra que leyendo la prensa, porque la prensa no se anima. Entonces, un poco esto es lo que inaugura Dashiell Hammett, ¿no? Esto de hablar de la corrupción, hablar de la política, hablar de los tejes y manejes a través de la literatura, a través de, incluso a veces hasta de metáforas, ¿no? Sin hablar directamente. Correcto, y aparte son casos súper intrincados, ¿no? Son muy intrincados, o sea, que aparte nunca, digamos, se llega a un buen puerto. No, es verdad. Acá además tiene algo interesantísimo, que es el halcón maltés era una especie como de joya que le había regalado la Orden de Malta al emperador Carlos V. Y vos decís, todo eso ¿en qué escenario? En la corrupta Los Ángeles. Y vos sabés que recomiendo mucho leerlo porque además no son precisamente traficantes de arte los que están involucrados, sino aparte matones. Es lo que decía Alfred Hitchcock de que el asunto, él decía que es un MacGuffin, ¿no? O un MacGuffin, de que en realidad el asunto que todos vamos movilizando a todos, a los malos, a los buenos, a los policías, todo esto, es este halcón maltés que no sabemos exactamente qué es. ¿Qué es? Bueno, no hay muchos buenos, pero no, en la novela negra y especialmente en Hammett no hay demasiados buenos. Paso a otra rápidamente. 10 negritos. Acá tampoco hay demasiados buenos. Sí, Agatha Christie tiene 2 novelas que me llamaron la atención. 10 negritos, porque es un enigma muy interesante y además se aleja un poco de lo que es el clásico policial de Agatha Christie, que ella es muy clásica. Sí, de cuarto cerrado, de casa, digamos. Acá se aleja y esto se desarrolla en una isla donde uno a uno van muriendo los 10 invitados. No se puede dar demasiadas pistas. No, dijiste que tenías 2 novelas de Agatha Christie. Esa es una, y la otra me resulta más interesante todavía. La otra es el asesinato de Roger Ackroyd. O de Rogelio Ackroyd también. O de Rogelio Ackroyd, como venía traducido en Sí, esa está muy bien. Muy bien está. Y además tiene un final absolutamente impactante que uno no lo puede decir porque es como que cambia todo lo que uno leyó. Es una de las novelas que le gustaba mucho a Borges. Borges habló de esa novela. Bueno, y aprovecho para meter otra que le gustaba mucho a Borges y que tiene el mejor comienzo de una novela negra. La bestia debe morir, de Jonathan Blake. Muy bueno. Nicholas Blake, ¿no? Nicholas Blake, quiero decir. Que en realidad es el padre de Daniel Day-Lewis, y que es poeta, se llama Cecil Day-Lewis, y que justamente un minutito antes... De hecho, te digo que La bestia debe morir, en la colección El Séptimo Círculo que dirigían Borges y Bioy Casares, es el número 2 o 1. Es el número 1. La tengo acá justamente porque me encanta. Sabía que era de las primeras. El principio, y si da el tiempo, bueno, leo 3 rengloncitos que La bestia debe morir, hay muy buena película también. Y cambio, y me voy a otra vereda totalmente distinta porque es una novela gótica, una novela negra, una novela de detectives y una novela histórica. El nombre de la rosa. El nombre de la rosa, sí, es totalmente policial. Claro. Humberto Eco. Sí, está muy bien. Y creo que también es un thriller. Es una novela encantadora que si alguien no disfrutó de las 700 o 800 páginas que tiene que leerla, sí. ¿Verdad? Sí, no, y que no basta con haber visto la película está bien, Sean Connery hace de el monje franciscano que hace detective, que no por casualidad se llama Guillermo de Baskerville. William de Baskerville se llama, o Guillermo de Baskerville, porque obviamente hay una alusión a Conan Doyle. Está muy bien esa novela.
Muy, es espectacular. A mí realmente me gustó muchísimo. Eco creo que logra el pináculo de su carrera de escritor. Bueno, en su primera novela. Bueno, él dijo que en su primera novela vendió tanto que en la segunda vendió la mitad y en la tercera vendió la mitad de la mitad. Igual te voy a decir que El péndulo de Foucault me encanta, me gusta muchísimo. Pero El nombre de la rosa es como una especie de buque insignia. Otra, no podemos cerrar sin decir 4 palabras de Chandler, alguna novela de Raymond Chandler. En este caso El sueño eterno, no sé si te acordás. Sí, El sueño eterno, que es la que inaugura la serie que tampoco son tantas, de Philip Marlowe. Es un general retirado multimillonario con la exotiquísima Carmen, que es una hija bastante un personaje muy interesante. Bueno, pero lo que me pareció que era digno de traer es que Philip Marlowe, así como Sam Spade, son como los paradigmas de del personaje, del detective de la novela negra, ¿no? Y además también la escritura de Chandler, esa mezcla de ironía, sentido del humor negro, buena literatura, alta literatura, me parece. Sí, muy buena literatura, muy realmente vale la pena. Y los cuentos de Chandler también, y bueno, él tiene 7 novelas, digamos, que están muy bien, pero los cuentos están muy bien. Y además también esta novela tiene eso que transforma la ciudad de Los Ángeles en un personaje, ¿no? Que vos la ves. Me parece que no es un dato menor también, que la incorporación de las ciudades en la novela negra le da un atractivo extra, ¿no? Claro. Y bueno, y digo una sola más. Bueno, Luna Caliente de Mempo Giardinelli. ¿Por qué Luna Caliente? En principio porque también me parece, Mempo Giardinelli me parece un escritor de un oficio muy importante. Pero te voy a decir más que eso. Creo que en lengua española es de las 2 o 3 mejores novelas negras. Es muy bien, muy buena. Sí, una novela corta y espectacular. Una novela, 90 paginitas, que te voy a decir que están en internet por todos lados. Con un alto erotismo, alta violencia, sorprendente. De esas novelas que uno se mete y no sabe a dónde va a parar, ¿no? O sea. Es que además también me pareció interesante la mezcla de novela negra, erótica, política también, porque se desarrolla en la dictadura militar argentina. Y además también es una novela que mira de frente un problema social importante, que es la pedofilia. Ojo que este tipo se animó como prácticamente solo Nabokov se había animado. Es decir, la relación que hay entre el personaje Ramiro y esta chica Araceli es una relación tremendamente sexual, ¿no? Y bueno, nada. Para mí era como ver una película de Tarantino, digamos. O sea, que va a saltar en cualquier momento para cualquier lado y una amenaza, mucha violencia, pero no, al principio no es que se vea, no es que la película sea, que el libro sea ultraviolento, pero hay es también, todo muy intenso. Sí, es todo muy intenso, empezando por las escenas sexuales. Sí, está bueno. Y cierro leyendo 3 rengloncitos de, como decía, de lo que para mí es el mejor comienzo de una novela negra. Y dice así: voy a matar a un hombre. No sé cómo se llama, no sé dónde vive, no tengo idea de su aspecto, pero voy a encontrarlo y lo mataré. Estoy decidido a cometer lo que la gente llama un crimen. Todo criminal, cuando carece de cómplices, necesita un confidente. La soledad, el espantoso aislamiento y la angustia del crimen son demasiado para un solo hombre. Empieza así, impresionante, muy bueno final. Da muchas ganas bueno de principio, leerlo, impresionante. Sí. Aparte está declarando que él es el criminal, ¿no? De entrada ya sabemos quién es el asesino. Vamos a tener que buscarle otra vuelta para traer. No, pero él va a explicar también, ¿no? Que no es tan malo después de todo. Es que así, si tengo tiempo, cuento en 4 palabras. Él acaban de atropellar a su hijo y de matarlo. Y huyó el automovilista. Y el en una ruta, y el automovilista huyó. Entonces él sabe que lo tienen que encontrar y lo tiene que matar. Exacto. Pero en determinado momento se entera de quién es la persona, y esa persona, en circunstancias
que no se saben, que no se conocen bien, muere. Y la policía lo imputa cuando él es inocente. Sí, no, aparte pero aparte la idea esa de una persona normal, digamos un civil que decide vengar a su hijo, ¿no? Matar a alguien que, como empieza así, no sé cómo se llama, no sé dónde vive, no sé quién es, pero sé que lo voy a matar. El planteo es como para salir corriendo a leerla. Espectacular. Mercedes Rosende, bueno, quedó ahí medio cortado el decálogo, pero podemos continuar a la siguiente. Simplemente Sangre, la columna de Mercedes. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Muchas gracias. Amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana a partir de las 19 horas seguimos aquí por Radio Uruguay. Que lo pasen muy bien.